Ahora vamos a ver los últimos segmentos del formulario de proyecto que nosotros vamos a analizar. Son cosas que podrían pensarse que son complementarias, pero son bastante importantes. Estas dos últimas cosas que vamos a revisar en los proyectos son el título y el resumen. Ambos conceptos, el título como el resumen, van al inicio del proyecto, por lo tanto tienen una intención fundamental que es interesar al lector y ser quizás lo único, ¿cierto?, que se lee un primer revisor y después puede él repartir a revisores específicos que pueden evaluar mejor el proyecto. Por lo tanto, el título y en el resumen, en esas dos secciones, tiene que estar muy bien explicado cuál es la motivación del proyecto. Tienen que recordarse de lo primero que hablamos, que era la importancia de tener una motivación clara en el proyecto. Bien, respecto al título, bueno, el título tiene que tener algunas características. Estas características es las que nosotros vamos a revisar en los proyectos que ustedes tienen a cargo y va a ser parte de la última tarea de esta primera sección. ¿Cuáles son los requisitos que uno se tiene que fijar en un título, si un título está bien hecho? Son principalmente tres. El primero es que esté bien escrito, o sea, que sea claro. Y cuando nos referimos a que sea claro, hay que tratar de evitar algunas cosas. Por ejemplo, que no estén contenido en el título siglas que no son de común conocimiento. ¿Por qué? Porque quien lee el título y que no está específicamente interiorizado en el tema, puede que no entienda el título. ¿Ya? Un ejemplo que se ha visto en proyectos aquí en la escuela. Tener un título así. Análisis del uso de LIX 390 en proceso SX para planta RT. ¿Ya? Un título como ese. Si bien el autor que lo estaba escribiendo, ese título tiene muy claro qué significa cada una de esas siglas, y quizás algunos de ustedes, compañeros, también pueden saber de qué se trata, pero un lector general puede que no entienda nada de eso. Entonces, una cosa importante es no poner siglas no definidas en un título. Y como no hay espacio para definir, entonces mejor no poner siglas, salvo, obviamente, siglas universalmente conocidas como la OMS o la ONU, cosas así, pero son muy pocas. Una segunda condición que tiene que cumplir este título es que sea conciso. ¿Ya? Un título no puede ser un párrafo, ¿cierto?, donde uno expresa varias ideas. No se pueden expresar tampoco en un título opiniones, no se pueden poner preguntas tampoco en un título. Entonces, eso que sea conciso, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque el título que escribamos, darle varias revisiones por si podemos cortar algunas palabras para poder acortar el título a algo que no sea muy largo de leer, ¿cierto?, que no sea considerado un párrafo. Una tercera requerimiento para un buen título es que este título sea operativo. ¿Qué se entiende con operativo? Que entregue cierta información para que el lector, que es lo primero que va a ver el título, se haga una idea de qué se va a tratar el proyecto y cuál es el marco, o sea, dónde está acotado este proyecto. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un título muy corto, muy conciso, que va a decir planta de biodiesel, por ejemplo, un proyecto que empieza así. Bastante conciso, ¿cierto?, cumple con el segundo requerimiento que habíamos dicho, pero es demasiado amplio. Dentro de este título podemos encontrar proyectos que podrían ir al específico de una evaluación económica de una planta de biodiesel. Podríamos tener bajo ese mismo título un proyecto social de cómo afecta una planta de biodiesel a la comunidad. Y podríamos tener un proyecto o varios tipos de proyectos del área técnica de producción de biodiesel o el mercado de la producción de biodiesel, todo lo que involucra. Entonces, un título demasiado corto no es muy útil, ¿cierto?, no es muy operativo. Ese mismo título se podría agregar modificándolo, perdiendo un poco del segundo requerimiento de conciso, pero sin exagerar, poniendo, por ejemplo, análisis de la eficiencia en una planta de biodiesel operando con un bioreactor.
Si ustedes ven, ahí se aumentó el largo del título, pero se le dio el carácter de operativo. O sea, hay varias información clave que encasilla rápidamente en qué campo está este proyecto. Y eso es un título mucho más útil, mucho más bien escrito. Ahora, siempre va a haber un compromiso entre el segundo criterio, que sea conciso, y en el tercer criterio, que es que sea operativo. Y ahí está la gracia de uno tratar de hacerlo operativo y tratar de, con la redacción del título, poner la menor cantidad de palabras posibles. Además de las tres condiciones que nombramos, hay otra cosa que es bueno que un título tenga, o que una característica que tienen que tener los títulos. Es que el título tiene que estar en una directa conexión con el objetivo general. Ya, por ejemplo, si nuestro objetivo general es obtener un análisis de la planta de la eficiencia de la planta de biodiesel, un buen título para ese objetivo es análisis de la eficiencia de una planta de biodiesel, etc. Bien. Entonces, el título es más general sin la acción, ¿cierto? Solo análisis de la eficiencia de la planta, y luego en el objetivo se pone el verbo, ¿cierto? Obtención del análisis de una planta de biodiesel. Siempre ustedes tienen que revisar este aspecto. También ahora en la tarea que tienen que entregar, ustedes tienen que ver qué tanto el título del proyecto tiene relación con el objetivo general que está planteado.